mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Háblanos, Señor, ahora por medio de ella, porque sabemos que tu palabra dice que es de sí mismo, que es viva y eficaz y penetra hasta partir alma y espíritu, coyuntura, tuétano, para discernir las intenciones y motivos del corazón. Y nosotros queremos escuchar de ti en este día, porque esa palabra viva y eficaz, cuando está predicada, Señor, en su contexto, sabemos que tú estás hablando a tu pueblo. Y hoy en día pedimos, Señor, que nos hablas, que nos podemos gloriarnos, Señor, en el rol del hombre a lo que tú has llamado a nosotros como esposos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, todos los que están aquí, yo sé que ellos, los que son esposos y son papás, yo creo que ustedes ya saben que son líderes. Ustedes son líderes. Por todo lo que hemos estudiado hasta aquí de la familia, yo sé que los hombres aquí entienden que son líderes en su casa, su rol como líder. Y el éxito de la familia como líder, hermanos, es tu responsabilidad. Nosotros ya hemos visto por varias semanas, es tu responsabilidad. Como en cualquier empresa, si todo no va bien en la empresa, ¿con quién van? Van con el líder, el presidente de la compañía. Así también la familia, si todo no está bien en la casa, miramos primeramente a quién, al líder, al esposo, al papá. Él es su responsabilidad, porque el hombre es la cabeza, él es el líder, es su responsabilidad de éxito en el matrimonio es de él. El éxito de la mamá es de él. El éxito de la esposa es de él. El éxito del matrimonio es de él. De la familia. El bienestar de toda la familia cae en las manos del líder, que es el papá, el esposo. Y el problema es que muchos hombres hoy en día han creado su propio, como dije, agenda fuera de la familia. Fuera. Tienen sus propias metas, tienen sus deseos, sus propias ideas en cómo ellos quieren vivir, viviendo en el mundo, pero fuera de la familia, aislados de la familia. Son activos en sus negocios, pero pasivos en la casa. Son fuertes en el mundo, pero en la casa, débiles. Y desafortunadamente estamos viendo más y más de eso cada día en las familias. Es que el hombre tiene la responsabilidad para el bienestar físico, emocional, espiritual de su esposa y de la familia. Y yo creo que él entiende que eso es al corazón del hombre que Dios desea. Eso es al corazón del hombre que Dios desea. Es ese liderazgo en la familia. Liderazgo moral y espiritual, con seguridad emocional y físico. Es lo que Dios quiere del papá y lo que Dios quiere del esposo. Y hermanos, esto no es algo misterioso, eso es algo muy práctico. Algo que la palabra de Dios nos enseña explícitamente cómo nosotros debemos llevar a cabo este trabajo que nosotros tenemos como esposos.
y como papás. Y hemos estado viendo que todo este liderazgo es un liderazgo de amor, guiado por afecto. Es el liderazgo, todo lo que leemos desde versículo 25 a 33, se menciona amor 3 veces, porque este liderazgo del esposo y del papá es un liderazgo en el contexto de amor. Ahora en versículo 25 dice, maridos, esposos, amar a vuestras mujeres, esposas, como dije, el contexto lo dice que es esposas, esa palabra. Así como Cristo, eso es clave, vimos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 2 verbos. Él amó y Él entregó. Él amó y Él entregó. 2 verbos en el tiempo pasado, que es una acción continua. Él se entregó y Él amó y Él sigue amando. Y vimos ese un versículo por 3 semanas. Ya hemos visto ese versículo 3 semanas en estudiarlo. Ahora, aquí dice en versículo 26, unos propósitos. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Blameless es lo que dice en el inglés. Wow, estos versículos son tremendos. Esto dice mucho. Ahora, la semana pasada les hice una pregunta para que puedan contemplar. ¿Quién es el que santifica a la esposa? ¿Cristo o el esposo? Y dije que contempla eso en este contexto, porque tienen que entender el contexto para entender lo que es. ¿Es la responsabilidad del esposo a santificar a su esposa, a presentar a su esposa santa y sin mancha? Claro, el esposo, hermanos, les voy a decir, toma un rol en la santificación progresiva de su esposa. Y vamos a ver eso. Pero aquí Cristo es el que santifica la iglesia. Y si tu esposa es creyente, también a ella. Aquí Cristo santifica la iglesia. Es Cristo que la presenta santa, sin mancha, no el esposo. Para santificarla, para presentarla santa, es muy lejos, muy lejos de lo que un hombre, de lo que un esposo puede hacer. Muy lejos de cualquier ser humano puede hacer. Eso es de Cristo y solo de Cristo. Solamente algo que Él puede hacer. So uno dice, ok, si es Cristo, ahora, ¿por qué es que Pablo nos da este ejemplo? ¿Por qué nos da este ejemplo? ¿Qué es lo que Pablo pide del esposo con decir que el esposo la santifica y Cristo la santifica y Cristo la presenta? Pablo comenzó aquí en decir, maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia, así como vimos. Y luego él dice, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo. Esos son los 2 propósitos que Cristo da de amar y entregarse. Hay 2 propósitos aquí. Realmente hay, como se dicen, 3 purpose clauses, dicen en inglés, pero solamente 2 propósitos. El propósito es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Un propósito. El segundo propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa, sin mancha. Negativo y positivo. Que no tenga mancha ni arruga, y positivo, que fuese santa, sin mancha. Lo que vemos aquí es que Cristo
mirando el versículo 25, murió por la iglesia para hacer una iglesia santa. Eso era el propósito de Cristo, a presentar una iglesia, su esposa, santa. Eso es lo que Él busca de la iglesia, santidad. A hacer una iglesia santa, una iglesia para purificarla, para apartarla. Eso es lo que santidad quiere decir, que la aparta de todo lo mal. Y lo aparta para sí mismo, para sí mismo. Estos versículos dicen de apartar y de purificar, de santificar y purificar. Pablo está hablando de presentar la iglesia en este mundo posicionalmente santos, en versículo 26. Santificar. Yo ahorita estoy vestido, y todo creyente vestido con la santidad de Cristo. Él nos santificó. Cristo nos santificó. Si me hacen 1 Corintios capítulo, y nosotros conocemos la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Si Él es el Señor de ellos, Él los llama, Él los justifica, Él los lava por el lavamiento de la palabra. Ellos son santos, santificados. Eso es lo que está diciendo. Pablo está hablando en versículo 26 de santificar, de apartar, de presentarnos, de que nosotros somos, está hablando de nuestra salvación. Luego en versículo 27 es la iglesia es santificado eternamente. Lo que nosotros llamamos glorificación. A fin de presentársela a sí mismo. Eso es al fin. En la resurrección. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Él nos va a presentar un día a sí mismo. Delante del Padre. Completamente sin pecado. Sin la presencia del pecado. En versículo 26 habla que Él nos santifica, pero todavía hay pecado en nosotros, pero nosotros estamos vestidos con la justicia de Cristo y el Padre nos ve santos. Ahora, santos, no podemos estar con el Padre todavía porque tenemos este cuerpo que está contaminado con el pecado todavía. 26 habla de santificar, de salvar. 27 es de presentarte al fin. La glorificación. Habla de santificación posicionalmente. Y luego habla de santificación o glorificación eterno. O lo práctico. Donde nosotros vamos a ser santos totalmente. Llegamos a ser santos en verdad. Versículo 26 santifica la iglesia, la aparta, la purifica. Versículo 27 glorifica la iglesia. Él está hablando de esos dos. Aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, ¿por qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Repito, para que ustedes puedan memorizar estos versículos. En versículo 26, esto pasa al momento de salvación. Al momento de salvación. Cuando Cristo nos llama, Él nos santifica, Él nos aparta y nos te hace santo en el sentido posicional. En tu posición eres santo, como vimos de los Corintios. Él murió por la iglesia. Mira lo que leo Mago en Efesios 1, versículo 4, dice: según Él nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Eso es, Él nos salva.
Esto es su plan. Eso era su plan desde antes que Él hizo este mundo. Antes de la fundación, antes que hubo una iglesia, Él nos escogió en Él. Antes que hubo una iglesia, el plan era que Cristo iba a morir por la iglesia. Su amor era planeado. Planeó amar a la iglesia. Escucha eso, hermanos, esposos. Dice, así como Cristo. Así es nuestro amor. No es nuestro amor accidental. Nuestro amor es planeado diariamente. Pero dice, y aquí dice el versículo 26, que los santificó. ¿Cómo? ¿Cómo los santificó? ¿Cómo santificó la iglesia? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Qué? Por la palabra. La lavó. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice esto, mira. 1 Corintios 6, 11 dice, y esto erais, no, porque eran, como dice, ladrones, ávaros en versículo 10. Pablo está diciendo a la iglesia que ya son santificados. Dice, eso erais. Algunos más ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Habéis sido santificados. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Así eran, ahora sois lavados, justificados, como dice aquí, santificados. Es el mismo sentido del versículo 26 que estamos mirando aquí. Él nos sabió cómo, hablándonos las verdades de su palabra. Cada uno de nosotros. Esto habla de la obra salvadora de Jesucristo. Purificar, lavamiento. Eso es lo que está diciendo el versículo 26. Por la palabra. Por la palabra. Eso es lo que Pablo quiere que veas, esposos. El amor de Cristo es tal así. Porque en versículo 25 dice, así como Cristo amó. Y luego da el ejemplo. La amó tanto que la santifica. Es lo que está diciendo. El lavamiento de Cristo que Él hizo para la iglesia. Y ese lavamiento lleva con ella la idea de regeneración. Nueva vida. Una nueva vida y una nueva relación con Dios, donde Él nos ve puros. Él nos purifica y nos da una nueva vida. Mira Tito, la carta de Tito después de 2 Timoteo, Tito 3:5, dice, nos salvó, no por obras de justicia de nosotros, no por algo que nosotros hicimos, dice, que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos dio algo que no merecemos. Por el lavamiento de la regeneración. Eso es por la renovación del Espíritu Santo. Él dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Esas dos cosas dicen la misma. Dice que Él nos salvó. Esas dos cosas, dos maneras de decir la misma cosa es lo que está diciendo ahí. Él nos santificó en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros fuimos purificados por la palabra, un lavamiento de la palabra de Dios. Y algo importante aquí, hermanos, es la palabra griego aquí de palabra no es logos. No es logos, aquí no es logos. Logos es la palabra típica que se refiere a la palabra de Dios. Esta palabra es rhema. Rhema es la palabra hablado. La palabra hablado. The spoken word, como se dice. Eso es lo que Jesús dice a sus discípulos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os
ha hablado. Por la palabra que yo os he hablado. Es que es su palabra que limpia. Es su palabra que da vida a la iglesia. Esto muestra el poder de la palabra de Dios en la salvación. El evangelio. Pero está hablando del rema, de la palabra hablado. Mira en Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10:8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hay menciona palabra 2 veces en ese versículo y los 2 veces la palabra es rema, no es logos, es rema, es la palabra hablado. Y también en el mismo capítulo, versículo 17, donde dice, así que la fe es por oír y oír ¿qué? La palabra de Dios, la rema de Dios, la rema de Cristo. Así viene la fe, la palabra hablado, el poder del evangelio es lo que es. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice creer. Creer ese mensaje de Cristo a la iglesia, a una iglesia que está muerto, dice creer. Mira el mismo Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Eso es lo que el evangelio dice. Nos da la fe de creer. Escuchar y creer en la palabra de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no está trabajando, nadie va a creer. Eso es lo que dice la palabra. Dice creer y tendrás vida. Eso es el mensaje del evangelio. Así es como comunicó para santificar a la iglesia, para iniciar la relación que nosotros tenemos con Dios. Con la palabra hablado. Esposos, si Cristo murió para lavar a su esposa, Cristo a su esposa, de su pecado, maridos, esposos, te digo, ¿qué de tu esposa? ¿Qué de tu esposa? Porque dice así como Cristo. ¿Qué es tu responsabilidad en así como Cristo? ¿Cómo debes tratar con la santidad de tu esposa? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por esa razón Pablo da este ejemplo. En versículo 26 habla de la santificación inicial, posesional, de la regeneración, de la salvación, que nosotros somos vestidos en la justicia de Cristo. Luego en versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Hablan de nuestra glorificación. ¿Cuándo ocurre eso? En la resurrección, al fin. Al fin nosotros presentamos en su presencia. En su presencia. Algo interesante está aquí. Ahora, hermanos, como vimos, Cristo busca la santidad de la iglesia, del que ama, y es la iglesia. Lo inicia, lo perfecta. Y él comienza ahí, inicia la relación, y luego Pablo brinca al fin, cuando nos presenta glorioso. Pero entre esas dos cosas, versículos 26 y 25, hay un proceso terrenal que se llama ¿qué? La santificación progresivo. La santificación. Aquí Pablo no habla de pero los está diciendo así como Cristo. Eso es importantísimo aquí. El proceso de andar, ¿qué es el santificación progresivo? Es el proceso de andar en santidad, aprendiendo a vivir en obediencia, ocupados en vuestra salvación, como dice Pablo, Filipenses 2. Es donde nosotros buscamos la santidad de nuestra esposa. Hay hermanos, esposos, es donde el vivir contigo, tu esposa, vivir contigo debe ser una vida santificadora para tu esposa. Piensa de eso. Piensa de eso.
que ella es una mejor creyente por el hecho que ella vive contigo. Así como Cristo. Donde tú buscas la santidad de tu esposa, así como Cristo busca la pureza de su iglesia. A fin de presentársela así, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, que fuese santa y sin mancha. Esa palabra gloriosa es una palabra importantísima, es endoxon. Esa palabra endoxon habla de doxo, que habla de gloria, habla de vestidura preciosa. Vestidura preciosa. Lino fino, dice en Apocalipsis 19. Como una reina. Vestido en lino fino, blanco. La cosa aquí es que la belleza de Cristo, Jesús, ella está vestida en la belleza de Cristo, en la pureza de Cristo, en la santidad de Cristo, en la justicia de Cristo. Wow. Sin mancha, que no tiene ninguna marca, ni arruga, no tiene ninguna falla. Hermanos, así como Cristo. Cuando el Señor Jesucristo toma su iglesia a ser su esposa, Él se entrega su vida por ella para santificarla. Él es el que la purifica. Y hermanos, así debe ser nosotros con nuestras esposas. Debemos hacer todo lo que podemos para guiarlas en santidad y pureza. Hermanos, eso es nuestra responsabilidad como esposos cristianos. ¿Ok? Para que ella pueda llevar a cabo su responsabilidad. ¿Qué es su responsabilidad? De ser una mamá y ser su responsabilidad como esposa. Si ella falla como mamá y como esposa, y vienen, yo voy a decir, ¿qué has estado haciendo para discipular a tu mujer? La responsabilidad es de quién. ¿Es de quién, hermanos? Es mío. Es mío. A buscar la santidad de mi esposa. En Juan capítulo 13, versículo 10, ya conocen este versículo muy bien. Dice, porque está lavando los pies de los discípulos y Pedro dice, báñame. Pero Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Está diciendo que ya están limpios por la palabra que os hablé, como dice. La idea aquí es que en ese entonces se bañaban, y no muy frecuentemente se bañaban, pero se bañaban. Pero cuando pasaban en el mundo, para entrar en un hogar, tenía que lavar sus pies. ¿Okay? Aprendemos de eso, que siendo cristiano, cuando nosotros venimos a Cristo nos bañamos. Él nos lava, como vimos. Pero por el lavamiento de la palabra. Pero mientras que caminamos en el mundo, diario colectamos polvo en nuestros pies, que necesitamos ese lavamiento constantemente. Pecado, 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 pecado. Y los que están en Cristo, por Él están siendo limpiados todo el tiempo, están siendo santificados todo el tiempo, están siendo perdonados todo el tiempo, en proceso de santificación. En Juan 15:3, cuando vimos que Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que llevamos fruto. Más fruto. Desea podar, desea refinar para que lleve más santidad en la iglesia. Hermanos, si haces algo en la vida de tu esposa, tienes que exponerla a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Para el lavamiento del agua de la palabra. Y aplicarlo en lo práctico en su vida. En su vida.
llevarla a oír la palabra de Dios, que ella puede ser limpiada diariamente, como vimos, para que lleve más fruto. Tú tienes que ser el modelo dentro de la casa para que ella pueda ver lo que es uno que camina en los caminos de Dios. Dios desea purificar a los que son de Él. El esposo es llamado a hacer lo mismo. Por su amor, a purificar a su esposa, de preocuparse por su santidad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se preocupan por la santidad de tu mujer? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Constantemente exponiéndola a la palabra de Dios. Tú eres el sacerdote en la casa. Tú eres el que tiene la responsabilidad de traerla a la palabra de Dios, para santificarla, para buscar su pureza. Y en su oración, Jesús en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. So sabemos la manera que se santifica es por lavamiento de la palabra. So primeramente, hermanos, les voy a decir, para santificarla tienes que estar seguro que nunca la expones tu esposa en ninguna ocasión de pecar. ¿Ok? No la llevas a esas cosas que van a ser de tentación para ella. No la llevas a ningún entretenimiento que levante en ella pensamientos pecaminosos. No lo hagas. Tú buscas su pureza, su santidad. También esto, hermanos, esto veo mucho. No le haces enojarse, porque eso es pecado. Si tu esposa se enoja por tu causa, no estás haciendo tu trabajo para santificarla o ayudarla en ese proceso. Y hermanos, yo sé, nosotros sabemos, los esposos, sabemos perfectamente cómo hacerles enojar. Yo sé muy bien cómo hacer a mi esposa enojarse. Ustedes saben las palabras que siempre sacamos cuando verdaderamente las queremos lastimar. Lo sabemos muy bien, hermanos, no lo hagan. Si tú buscas su pureza, si tú buscas su santidad, si tú deseas que ella sea sin mancha, sin arruga, nunca vas a llevarla a nada que produce el pecado en ella. Piensa eso. Wow. So, todo lo que nosotros hacemos va a tener un impacto en nuestra esposa. Nunca vas a estar picándola con cosas insignificantes para hacerle enojar. Porque eso es pecado. Y es tremendo, hermanos. El hombre guarda estas cosas para el tiempo preciso y luego se lo da. Todo para que ella pueda sentirse mal y uno se siente como un rey. Eso es pecado. Eso es pecado en nosotros. Si estamos lastimando a nuestra mujer, no lo hagas. Lo que tenemos que estar haciendo es exponiéndola a la palabra de Dios y apoyar eso en su vida. Y lo podemos hacer en varias maneras, hermanos. Tráela aquí los domingos, cada domingo. Asegúrate que ella no falla. Déjala participar en los estudios bíblicos. No la dejas que pierda ni uno. Dale tiempo, hermanos. Dale tiempo a leer su palabra. Cómprele libros. Déjala escuchar la palabra. Oír predicaciones. Déjala ir al retiro. Escuchar, a tener comunión con otras hermanas en Cristo. Anímala en esas cosas en su vida. Y le voy a decir, ¿lo haces? Eso es un llamado, es un mandamiento, no es opcional. Así como Cristo la santifica, la purifica para presentarla gloriosa, tú la santificas para presentársela. Y es triste cuando el hombre viene y ha tenido esto y dice, yo no sé lo que pasó, pero mi esposa ya se va. Se fue con otro. Y nosotros tenemos que entender, eso no es el comienzo de algo, es el fin. Es el fin de un desarrollo de pecado en la vida de tu esposa. La esposa que tú tienes que estar santificando hasta que llega que ella se va.
Y la misma pregunta, ¿qué estás haciendo para discipular a tu esposa? ¿De quién es el líder? Eso es el liderazgo espiritual. ¿Qué estás haciendo para fortalecer las cosas de Dios en su vida? Fortalecerla espiritualmente. Tienes que traerla a oír la sana doctrina predicado, exponerla a las verdades de la Biblia, llamarla a pureza. Nunca lo pones en un peligro de ser tentado. O no la llevas a un lugar donde va a ser tentada. Eso es importantísimo, hermanos. Es claro, nosotros no podemos hacer lo que Cristo hizo en versículos 26 y 27. Pero Pablo dice, así como Cristo, debemos buscar la santidad en la vida de nuestra esposa. Debemos proteger la pureza de la esposa. En toda manera. Por lo negativo, no la deje ser tentada. Por lo positivo, exponerla a la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, el matrimonio debe ser una experiencia purificadora. Su esposo toma a su esposa para separarla de todo mal. Como Cristo santifica la iglesia. Es el ejemplo que Pablo da. El amor de Cristo por su iglesia desea que su iglesia sea limpia. Sin pecado. Pecamos, sí. Pero su deseo es que seamos limpios sin pecado. Y tu deseo para tu esposa debe ser ¿qué? Así como Cristo, limpia y sin pecado. Y hermanos, es un desafío. Les voy a decir, es un desafío vivir con una mujer de Dios. Una mujer que espera que tú vives lo que tú predicas. Lo que tú enseñas. Lo que tú exiges de ella. Es un desafío a vivir con una mujer que tiene un estándar así de las cosas de Dios y la santidad. Pero en realidad, hermanos, es un privilegio. Es un honor. Es un gozo vivir con alguien que se preocupa tanto por mi santidad. Es una grande bendición. Imagínate, hay alguien aparte de Cristo que se preocupa tanto por mi santidad. Hermanos, así nosotros debemos preocuparnos por la santidad de nuestras esposas. Como Pablo, mira 2 Corintios capítulo 11. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, porque unos se estaban desviando por falsos maestros, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero tengo preocupación que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que van detrás de otros. Pablo dice aquí que quiere que ellos sean puros y devotos a Cristo, pero que teme que van a seguir a otro. El amor, eso es el amor. El amor busca la pureza del que ama. Cristo a su iglesia, Pablo a sus congregaciones y el esposo a su esposa. Eso es el amor, que buscas la pureza del que amas. Discipularla, santificarla y nunca la expones a influencias pecaminosas. ¿Por qué? Porque su pureza es tu responsabilidad, así como Cristo. No como Adán. Si tú quieres hablar con el serpiente, es tu culpa. No. Él no hizo su trabajo y mira lo que pasó. Él dejó que hablara con el serpiente. Él no hizo nada. Es más, dijo, es tu culpa. Lo que pasa, no.
Si tú verdaderamente amas a tu esposa y esperas que ella cumpla su rol como mamá, como esposa, como ama de casa, vas a aborrecer todo lo que puede contaminarla. Todo lo que puede contaminar a tu esposa va a ser tu enemigo. Va a ser tu enemigo. Todo lo que puede robar su pureza va a ser tu enemigo. Porque el amor verdadero siempre busca la pureza de lo que ama. Y lo busca sacrificialmente. Negando su vida por ella. Ya hemos estudiado esa parte. Solo la protejas de la tentación y la expones a las verdades de la Escritura. Y luego versículo 27 aquí dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes y fuese santa sin mancha. Ok. ¿Cómo, hermanos? Hoy en día les voy a preguntar, no tienen que contestar, nomás piénsalo. ¿Cómo presentas tu esposa? ¿Es tu esposa gloriosa? Es que la belleza de tu esposa no es su pelo, no es su ropa, no es su cuerpo. Su belleza es su pureza. Ahora, hermanos, ¿cómo la presentas? ¿Cómo la presentas? ¿La criticas de cómo se ve? ¿Te burlas de ella en la manera que ella se ve? En vez lo debes estar levantando en vez de criticándola. Su pureza es su gloria, su santidad es su belleza. Y hermanos, eso depende de ti. El esposo que ama a su esposa nunca la va a avergonzar. Él nunca se va a avergonzar de ella. El esposo que ama a la esposa nunca la critica, nunca la apachura, nunca habla mal de ella, nunca saca sus fallas delante de otros. Jamás. ¿Por qué? Busca su santidad, busca su pureza, así como Cristo aquí. El esposo como Cristo desea solamente presentar a su esposa como gloriosa, santa, sin mancha. ¿Qué es eso? Es un amor que busca honrar a tu esposa. Así amamos a nuestras esposas. Versículo 25 dice que la amamos sacrificándonos por ella, entregándonos por ella, santificándola con la palabra, y es un amor que honra. Y dices de tu mira lo que Dios me dio. Hermanos, eso es el amor que toca al corazón de toda esposa, no solamente tuya. Eso es el amor que va a tocar su corazón. Y ella se va voluntariamente a sujetar a tu liderazgo porque te va a honrar. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es tan claro, Señor, a nosotros esposos, y nos muestra cómo hemos fallado, Señor, en esto de la santidad, de buscarla para nuestras esposas. Pedimos, Señor, que nos ayudas a amar así como Cristo amó, a entregarnos por ella, Señor, y que podemos presentarlas, Señor, siempre, Señor, orgullosas de ellos, para que podamos decir, mira lo que Dios me dio, esta bellísima esposa. Es la mejor esposa en el planeta, porque es el que Dios me dio. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Pedimos que nos ayudas ahora a vivirla. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor. Hermanos y esposos, ¿están listos para modelar la piedad para tus esposas? Una vida tan entregada al Señor que tu esposa va a desear como tú vives. Va a querer tener lo que tú tienes. Eso es santificarla. Cuando uno es el modelo y ella puede seguirlo, deseando ser y ver las cosas que tú veas.
So, hermanos, les exhorto que lo viven y lo enseñan. Que maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo repito, para que lo graban aquí, para que lo memorizan. Y luego espero, memorizando, tratan de vivirlo. Nadie es perfecto, todos estamos en proceso. Pero si no intentas a vivir en esa manera, nunca vas a llegar. So hay que hacer el esfuerzo de amar a nuestras mujeres en esta manera. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y pedimos que nos ayudas. Tú sabes que lo necesitamos, Señor, por el pecado que hay en nosotros. Pero, Señor, más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Ayúdame a vencer, Señor, toda esa tentación de pecar y de pecar contra mi esposa y tratar de presentarla, Señor, a mí como una esposa gloriosa, una que yo amo y una que yo disfruto todos los días de mi vida. Pido eso por mis hermanos también. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.